Hermanos, Dios los bendiga. Es una emoción para mí estar con ustedes en nuestra primera lección de discipulado básico. Hoy vamos a iniciar con el tema de arrepentimiento. Puede ser algo que todos manejamos, pero es bueno recordar y es bueno repasar nuestra doctrina básica. ¿Por qué empezamos por arrepentimiento? Pues empezamos por arrepentimiento porque a través del arrepentimiento empezamos nuestro caminar en la vida en Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista aparece eh, y está anunciando al Salvador Jesucristo, dice Mateo 3:2, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Juan el Bautista empieza a introducir a Jesucristo y su predicación básica era arrepiéntanse. Ahora recuerden que los judíos ya practicaban una religión, ya practicaban la ley mosaica, la ley de Moisés, pero hacía falta algo. Nosotros en nuestro caminar en la vida, aunque tengamos conciencia de que Dios existe o que hay un Dios, o algunos lo niegan, algunos piensan que Dios no existe, no importa. El tener conciencia de Dios no nos hace caminar en Dios. Tiene que haber un cambio y de eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento se trata de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de hacer las cosas, cambiar nuestros hábitos. Ahora, no es que solo digamos, bueno, voy a dejar de hacer esto y ahora me voy a dirigir para esto. No es tan sencillo como eso, aunque pudiera parecer que es sencillo. Vamos a ver Mateo 4:17. Si usted tiene una Biblia o un cuaderno, empiece a hacer sus propias notas. ¿Con qué objetivo? Recuerde que no podemos estar en el templo, no podemos tener un discipulado formal o una escuela formal, y esta va a ser nuestra escuela de liderazgo de aquí en adelante. Esto va a marcar nuestra doctrina de repaso de todos los temas que un cristiano debe manejar. Ahora es Jesucristo. Primero Juan, ahora es Jesucristo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora vamos a ir a Mateo 6 y le voy a pedir que busque el versículo 12. Dice, esto es Jesucristo enseñando a orar. Y dentro de esa oración está el mismo concepto. Y dice lo siguiente. En Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas. Ya aquí hay una conciencia. Ya aquí estoy consciente de que algo no lo estoy haciendo correcto. Porque cuando la mente de las personas está cauterizada al pecado, las personas consideran que no están haciendo nada malo. Y si una persona considera que no está haciendo nada malo, ¿de qué se tiene que arrepentir? Cuando hay conciencia, cuando la obra del Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones, cuando la palabra de Dios rompe esa estructura mental y espiritual que existe en nuestro ser, tomamos conciencia de nuestro pecado. Al tomar conciencia de nuestro pecado, entonces podemos decir, perdónanos, Señor. Y entonces dice lo siguiente, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Empieza un proceso de perdón, de dejar pasar las faltas. Empezamos a limpiarnos, empezamos a cortar cadenas. Entonces el primer paso del arrepentimiento es que nosotros cortamos cadenas con el pecado, cortamos cadenas con los pactos que hemos hecho en cualquier ámbito de nuestras vidas,
empezamos a cortar toda cadena que nos ata. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a empezar a ser esclavos de Jesucristo, en el buen sentido de la palabra. Jesucristo pasa a ser nuestra cabeza, Jesucristo pasa a ser nuestro gobernador, Jesucristo pasa a ser quien gobierna nuestras vidas. ¿Para qué? Para dejarnos libres de las obras muertas que había en nuestra vida y de nuestro pasado. Y eso es muy importante que todo cristiano practique. El desatarse de las ofensas, desatarse del pecado, desatarse de los hábitos destructivos, desatarse de todo para que Jesucristo sea nuestro total conductor, nuestro timón. Tiene que ver con una dirección diferente. Pecado, usted recuerde que pecado es una palabra que significa fallar en el blanco, no dar en el blanco, en el sentido de la transgresión de las leyes divinas de Dios. Ni siquiera estamos hablando de las leyes mosaicas, de los 10 mandamientos, no. Estamos hablando de la ley moral de Dios, de la ley ética, de la santidad de Dios. Cuando el hombre peca a través de Adán, la, la creación se corrompe. Cuando la creación se corrompe, hay una transgresión a la ley de Dios, a la ley divina de Dios. Entonces todos que nacemos en pecado, de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos, todos hemos pecado. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos empezar a hacer una obra de restauración. Y la primera obra de restauración que viene en nuestras vidas es el reconocimiento de que hemos pecado y la confesión de nuestros pecados a Dios para perdón de nuestros pecados. Ese es el lavamiento que hacemos de nuestras obras muertas. Nos lavamos. Y más adelante vamos a ver en el bautismo el significado que tiene todo esto, pero principalmente la sangre derramada de Jesucristo es la que hace esta obra. No es por obras humanas, sino es por una obra divina que nosotros llegamos a ser limpiados de nuestros pecados. La predicación continúa, ahora nos toca a nosotros hacerlo. Vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos, en el capítulo 2, va a estar ese mismo pensamiento. En el versículo 38, si usted me acompaña, vamos a ver lo siguiente. Esto siempre vaya tomando sus notas, dice, arrepiéntanse. Ahora ya utiliza un segundo término. Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Otra doctrina básica que vamos también a ver más adelante. Entonces, está presente aquí siempre el concepto de arrepentirse. Ahora ya agregó bautizarse, pero está el concepto de arrepentimiento que estamos viendo hoy. Arrepentimiento de nuestras obras muertas, de nuestras obras morales, del pecado que corrompe nuestras vidas, que corrompe la sociedad, para empezar a caminar en Dios, para ser lavados en Dios. Vamos a ir a Hechos, siempre en Hechos capítulo 17, y vamos a ver un concepto más. Hechos 17:30, por favor búsquelo. En Hechos 17:30 dice la palabra así. Estoy leyendo una nueva versión internacional. Me voy a posicionar en una traducción viviente, en el 30. Y lo vamos a subrayar para que usted lo tenga a la mano, vaya tomando sus notas, y posteriormente la idea es que usted estudie, y si tiene una Biblia
que tenga concordancia, pueda ir comparando. La idea es que no solo usted repase el concepto del arrepentimiento, de cómo venimos nosotros del mundo, de nuestro pecado, cuando venimos a los pies del Señor, nos arrepentimos de esas obras. Si éramos adúlteros, mentirosos, calumniadores, fornicarios, nos arrepentimos de esas obras. Nos arrepentimos de esas obras que nos hacen morir delante de Dios. Y la resurrección a la vida en Cristo Jesús se produce cuando dejamos morir esas obras muertas y nos ponemos a disposición de nuestro Señor para que Él nos dé vida y vida en abundancia. Que les recuerdo que de ahí viene el nombre de la iglesia Vida Nueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida, vida nueva. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Necesito que repase eso, que se le grabe en el corazón. ¿Quién es el que manda a la iglesia? ¿El que manda que todos se arrepientan es el pastor? No. ¿Quién está mandando que todos se arrepientan? Dios. Dios dice que pasó por alto la ignorancia en la antigüedad, pero no ahora. No ahora. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Cuál es la razón? Que Él ha fijado un día para juzgar al mundo. Ahora vamos a ver más adelante también en conceptos básicos del cristianismo el juicio eterno. Pero por ahora estamos viendo arrepentimiento. Una de las causas, uno de los motivos, uno de los objetivos que Dios ha trazado es que vivamos en santidad. Pero además Él ha fijado un día que Él va a juzgar al mundo. ¿Por qué causa? Por el pecado que hay en nuestros corazones. Entonces, Dios está exigiendo no solo una relación con nosotros, pero además Él está exigiendo de parte nuestra que haya arrepentimiento de nuestros pecados, porque Él no solo no quiere que perezcas, sino Él quiere darnos la vida eterna. Y si Él quiere darnos la vida eterna, bueno, entonces más nos valdría pues arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a ver Romanos 3:23. Es importante. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué causa? Porque todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, entonces todos estamos obviamente destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad que no podemos ignorar porque no hay manera de que nos saltemos nuestras vidas a causa de nuestros pecados. Vamos a ir al libro de Isaías y yo le voy a pedir que busque el capítulo 59 del libro de Isaías. Y ahí en el capítulo 2, creo que bien nos valdría ir en una Reina Valera porque es la que la mayoría tiene. Dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A causa del pecado nosotros tenemos una división con Dios. No podemos llegar hacia Él. Entonces, la manera en que nosotros podemos empezar a tener una relación con Dios es a través del arrepentimiento de nuestras obras, de nuestros pecados. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, mientras los seres humanos estemos en pecado, no solo hay como una pared, sino hay una división, hay un abismo.
No podemos tener comunicación con Dios. Nuestra falta de santidad hace que nosotros no podamos estar con Dios. Por eso lo que hace la sangre de Jesucristo es que nos hace probos para estar delante de Dios sin ser buenos. Es Jesucristo a través de su sangre que borra nuestros pecados, nos limpia de pecados y entonces podemos tener una comunión con Dios. De lo contrario, no podríamos tener una comunión con Dios porque estaríamos separados de Dios, separados de su gloria. Cuando tenemos entendimiento de nuestro pecado, entonces empezamos a tener una comunión con nuestro Señor. Vamos a ir a Lucas. Por favor, le pido ir al libro de Lucas. Busque el capítulo 13 y subraye el versículo 5. Dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bien clarita la palabra. Esto es Jesús hablando de la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Ahora, dice aquí en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, mire, esto es importante, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No hay manera, es decir, si vivimos en pecado, si los que estamos caminando ya salvos, nos cuesta, ¿cuánto más le costaría al pecador? Lo que está diciendo la palabra sería imposible. Entonces nosotros necesitamos tener la idea de que el arrepentimiento de nuestros caminos tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de nuestras vidas. Vamos a regresar a Lucas 13. Tiene que ver con un cambio total de dirección de nuestras obras que caminamos. El apóstol Pablo decía lo siguiente, el que fornicaba ya no fornique más, el que mentía ya no mienta más, el que adulteraba ya no adultera más, el que robaba ya no robe más. Es un cambio de dirección el que tenemos que tener en nuestras vidas. Una obra es algo que se hace con las manos, algo que se practica con el prójimo, algo que practicamos en nuestras vidas. Por lo tanto, arrepentirnos de nuestras obras es arrepentirnos de nuestros actos cotidianos y diarios. Por lo tanto, el cristiano hoy en día tiene todo el tiempo, no tenemos excusa, todo el tiempo tenemos que tener en mente lo que hacemos, lo que nos hacen ver hacer, lo que estamos haciendo para la obra de Dios, que esa obra que estamos haciendo tenga frutos. Pero no se puede ir en retroceso. Es decir, que solo estamos justificando y ahora hago esto porque ahora la gente lo hace. No, ese no es el camino que Dios quiere. Mira, nuestros papás crecieron de una forma diferente a la nuestra. Nuestros papás crecieron de otra forma. Y va cambiando la cultura como tú quieras, y va cambiando los hábitos de la gente. Nosotros crecimos de una forma, nuestros jóvenes están creciendo de otra forma, nuestros niños están creciendo de otra forma, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Para lo que Dios era ofensivo en los tiempos de Moisés, Abraham, en los tiempos de Adán, sigue siendo ofensivo hoy. Dios no cambia. Así las costumbres de los pueblos cambian. Dios no cambia. Dios sigue viendo el pecado
como pecado, no como error, como tienden ahora a decir. No son errores, no son, no son errores. Para Dios no son errores, pecado es pecado. Ahora, ¿qué no es arrepentirse? Pues no es arrepentirse solo sentir pena de que hay lo que hice, remordimiento. El remordimiento no produce cambio, es decir, que yo me sienta como mal por lo que hice, pero sigo haciendo lo mismo. Es decir, por unos días me siento mal, me siento chueco, pero de ahí vuelvo a la práctica normal de mi vida. Eso no es arrepentirse. Sentir tristeza porque, yo creo que ofendí a Dios, pero sigo pecando. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es reconocer lo que hice y cambiar la dirección. Punto. No hay para dónde. He descubierto mi pecado y cambio de dirección. Es la convicción que tengo que tener de que lo que estoy haciendo no está bien. Para tener esta salvación, entonces confieso mis pecados, cambio de dirección y permito que Dios empiece a obrar en mi corazón y en mi vida. ¿Para qué? Para que Dios me provea la salvación que ha prometido. Vamos a ir a Isaías 64. Déjeme buscar Isaías 64 y déjeme buscar el versículo 6. Dice, mire pues, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Cuando el ser humano reconoce que sus obras son como maldad, cuando reconocemos que hay maldad en nuestro corazón, no podemos creer que si hoy sentí tristeza por lo que hice, vaya pues, le voy a regalar a ese mendigo 10 quetzales, ya cubrí mi deuda. O el maestro de escuela dominical, como un ejemplo, que cree que por dar clases hace obras de justicia. O el músico que cree que porque canta en el grupo de la iglesia, ya está bien. No, 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 no. Todos esos conceptos son errados. No son tus obras de justicia las que te salvan. Es el arrepentimiento continuo el que te debe tener bien delante de Dios. Por eso necesitamos regresar una vez más a Romanos 3, que es el pasaje que ya leímos en el versículo 23. Y vamos a leer 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos da pie más adelante para hablar de dos temas importantes, que es la gracia de Dios y es la redención en Cristo Jesús, que lo estamos viendo parcialmente a través del arrepentimiento de nuestras vidas, pero que debe tocarse como temas solitos. Dice, bueno, yo no puedo ganarme la salvación, estoy destituido. No hay manera que yo busque una redención por mi cuenta. Es decir, mira, Señor, a mí no me gusta mucho la iglesia. Tú sabes, yo no soy mucho de iglesia, yo no soy mucho de esto, yo no soy mucho de aquello. Yo me voy a salvar solito y voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a darle a los pobres y así tú me salvas. ¿Sabes qué? Voy a dedicar a rescatar prostitutas y así tú me salvas. Aunque eso puede ser parte de la vida cristiana,
no puede sustituir la obra de la cruz de Jesucristo. La obra de la cruz de Jesucristo es insustituible. Es la manera que Dios dejó para que nosotros hoy podamos ser salvos a través de una obra gratuita que Dios nos da, pero que a Dios le costó su Hijo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú que eres maestro, tú que eres músico, tú que eres miembro, tú que eres servidor, tú que eres diácono, no creas que por tu posición tú estás cubriendo la justicia de Dios, porque eso sería hacer la obra de la cruz una obra inútil. Vamos por ahí, hermano. Espero que estés aprendiendo hoy con el tema del arrepentimiento de nuestras obras. Romanos, no vamos a ir tan lejos. Romanos 5:1 dice, muy bien, usted se arrepiente, usted toma conciencia de su pecado, tiene que saber que usted no puede comprar la salvación. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el vínculo del arrepentimiento, es a través de Jesucristo, es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es algo que Dios nos ha regalado, pero que tiene no solo nuestra parte, sino que Dios también hace su parte. Vamos a ver Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, ahora ya entré al proceso de arrepentimiento, ahora ya empecé a caminar, ya estoy en Dios, muy bien. Ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces dice el siguiente, el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Leamos el 11. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. El pecado nos hacía estar peleados con Dios, confesamos nuestros pecados, reconciliamos nuestras vidas con Dios. El vínculo que nos mantiene unidos a nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Ya vamos a ir terminando este primer capítulo. Muy bien. Nosotros, estimados hermanos, el hacer obras no nos provee salvación. Es por fe. Caminamos por fe y no por vista. No es por obras de justicia, para que todos se gloríen. Es por nuestra confesión de pecados delante de Dios para que Jesucristo nos perdone todo pecado. Conceptos que debemos mantener. ¿Por qué debemos mantener estos conceptos? Debemos mantener estos conceptos porque a través de estos conceptos no solo mantenemos fresca nuestra vida en el Señor, sino que además mantenemos pues bien claro, cómo es que somos salvos, cómo es que tenemos salvación, cómo es que estamos en Cristo Jesús, cómo es que Dios nos salva. Vamos a leer algunos versículos extras para ir viendo cosas que tenemos que tener bien claras. Juan, vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 6 y en el versículo 29, 28 y 29 vamos a leer. Si ya lo tiene por ahí, lea conmigo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios,
que creáis en Él, que Él, deme un segundo, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo. Si nosotros creemos que hay un sustituto de Jesús, pues las obras de justicia de Dios no funcionan. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y por supuesto, hay una obra que hay que hacer. Entonces dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa que puedas hacer. Y aquí es en donde tenemos problema con la gente que pide, mire, si usted me demuestra que Dios existe, yo le creo. Si usted me demuestra que Dios tiene poder, yo le creo. Y como es por fe y no por señales, caminamos por fe y no por vista, no hay manera que nosotros podamos obedecer a algo que la gente quiera que nosotros les mostremos. No es posible. Es por fe y no por vista. Eso es 2 Corintios 5:7 y vamos a leerlo. Deme un segundo. 2 Corintios 5:7 dice lo siguiente. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y eso es lo que estaba pidiéndoles Jesús. Si usted cree que Jesús es hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por su vida y que Él es capaz de limpiarlo de todo pecado, va a tener que creer por fe. Porque ningún pastor va a poder traerle alguna obra, algún milagro, algo para que usted crea. Si usted me demuestra que Dios existe, si usted me demuestra que Jesús resucitó, lo único que podríamos mostrarle históricamente es que hubo un Jesús que nació, que vivió en Israel, resucitó de entre los muertos y que vive a la par del Padre. Yo no puedo traerle una fotografía de Jesús sentado a la par del Padre. O vamos a confiar en la palabra o nos vamos a morir sin confiar y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe, es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y todo esto que hablamos es un tema de fe. Yo deseo hoy que con nuestra primera lección de arrepentimiento de nuestras vidas, usted haya recordado y tenga conciencia de que el único camino para llegar al Padre es a través del arrepentimiento de nuestras obras. Y voy a leerle un pasaje de la Escritura para saber que Dios quiere que sea así, de esa manera. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos, ojo con esto, lo vamos a poner en un color diferente para diferenciar. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces el primer paso de nuestras vidas es el arrepentimiento. Creer que Dios existe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario. Si no hay manera que esto pueda venir a nuestras vidas, no hay entonces lugar en nuestro corazón
para el resto de la predicación. Yo deseo que este día usted esté bendecido por la palabra y que haya aprendido de esta palabra que hemos leído. Voy a dejarle un último pasaje que está en Miqueas 7:19. Usted siempre ha escuchado que nosotros decimos que la obra de nuestros pecados Dios la borra cuando Jesucristo nos limpia nuestros pecados. No solo son perdonados, sino son borrados de la presencia de Dios. Dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y este es un pensamiento de que Dios no solo perdona, sino que no hay manera que Dios traiga un pecado que ha sido borrado. No hay manera que Dios traiga un pecado que delante de Él ha sido limpiado y que si Él los tiró a la profundidad del mar, entonces, ¿de qué se tendría que recordar Dios? Si están en las profundidades del océano, dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Que por cierto el concepto de pecado, iniquidad y maldad es una progresión que quizás algún día estudiemos. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso usted ve que iniquidad está separada de pecado. Hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Hermanos, gente que nos ve, Dios los bendiga este día. Y yo deseo de todo corazón que ahora que hemos empezado a repasar nuestra doctrina básica, estemos claros en cuál es la obra que hemos creído. En una obra poderosa en la cruz del Calvario, en donde Dios perdona tus pecados. Y si quieres hacer una oración este día para decirle, Señor, tengo conciencia de mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de mis maldades y de la iniquidad en mi vida. Yo te pido perdón. Y te pido, Señor, que limpies todo mi ser, todo lo que hay en mí, y me regales la vida eterna. Entra a mi corazón y gobierna mi ser. Te lo pido hoy, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo escudriñe mi corazón. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y los esperamos para nuestro segundo tema, que estará emocionante. Bendiciones. Hasta la próxima.